En el video de hoy te voy a mostrar los 8 productos de skincare que no tienen sentido de lo bueno que son. Estos son basados en mi experiencia probándolos y de acuerdo a mi tipo de piel. Recuerda que cada vez que quieras probar algún producto nuevo, consultar con tu dermatólogo. Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Marpak Makeup y en el video de chicos les voy a traer mi rutina de mañana de skincare con estos 8 productos que son increíbles. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video, darle like a este video y comentar si te gusta cuidarte tu piel y si te cuidas la piel y que lo compartas con alguien que le guste el skincare o simplemente le relaje en este tipo de videos. Ahora sí, comencemos. Antes de pasar al rostro, voy a comenzar con los labios que mi amor los tengo deteriorados, así que hay que hacer algo por ellos y para eso les tengo un producto que estoy amando, que me llegó en mi caja de BoxyCharm, creo que de diciembre del año pasado, y oh my god, este producto me encanta. Es de la marca Amina Skincare y es un Leak Scrub totalmente natural y que te deja los labios espectacular, y lo mejor de todo es que huele a macarons. Me encanta cómo me deja los labios, hidrata súper cool. Me encantan los ingredientes que utilizaron para este Leak Scrub y te los voy a leer a continuación. Como principal ingrediente tiene manteca de karité, manteca de mango, aceite de coco, mica, azúcar, aceite de sabor, chispas de azúcar. Y me encanta, siento que por toda la combinación de aceites que tiene, los labios quedan súper hidratados, o sea, quedan espectacular. Bueno, yo lo que hago es aplicar una pequeña cantidad con los labios un poquitico húmedos y lo que voy a hacer es masajearlo durante 1 o 2 minutos y luego paso a retirar con una toallita o con abundante agua. Y así quedan los labios con este maravilloso producto. Ahora sí, pasemos a la piel. Ahora sí, para la piel voy a utilizar este limpiador de la marca La Palette Beauty, que me encantó demasiado desde que lo recibí en mi cajita de BoxyCharm. No me acuerdo si de diciembre o noviembre, no me acuerdo, pero desde que lo recibí es el limpiador que estoy utilizando y me encanta porque tiene extracto de vitamina C pura y vitamina C natural. También tiene extracto de limón, pomelo, manzana, piña. Es ideal para todo tipo de piel, especialmente para pieles sensibles y secas. Como pudieron ver en la demostración, yo no apliqué ni mucha cantidad ni poca. Siento que muy intermedio, y eso sí, la piel tiene que estar súper húmeda para que haga como esa espumita y se activen todos los componentes de este maravilloso limpiador. Ahí yo lo que hago es masajear mi rostro por alrededor de 60 segundos sin tocar el área de los ojos ni la boca. Luego pasamos a retirar el limpiador súper bien con agua tibia y no lo vamos a secar porque para el siguiente producto necesitamos tener la piel húmeda para que se activen todos los componentes. Ahora vamos a pasar a aplicar este aceitico facial de la marca Air Harbor que se llama Nebula y me encantó. Siento que el único tema es que siento que queda como muy grasoso en las manos y te tienes que lavar las manos para pasar al siguiente producto porque es algo que como que queda en la superficie de las manos. En la piel sí se absorbe, pero en las manos sí queda como que en la superficie y siento que puede afectar en tus demás productos de skincare. Ahora vamos a pasar a fijar ese aceitico porque en las instrucciones de ese producto dice que hay que sellarlo con un tónico. Yo voy a estar utilizando este que es un spray fijador slash tónico porque lo siento muy hidratado, de la marca Toy Factory, que me encanta demasiado cómo me deja la piel de hidratada, pero siento que la sella súper bien. Ahora ya que sellamos el aceitico, voy a pasar a aplicar este suerito facial que me encanta. O sea, ustedes no saben lo que a mí me encanta este suero porque me hidrata súper bien la piel. Siento que este suero está especialmente diseñado para pieles súper secas y como la mía, que están súper deshidratadas. Un rollo para que se vea así como que muy luminosa, hidratada, sana. Este aceite me encanta. Yo lo aplico de 3 a 4 goticas, que es lo que recomienda la marca, y lo utilizo con la piel. Con lo que queda del fijador, yo activo el producto porque no lo puedes utilizar con la piel seca porque no se va a activar como que todos los beneficios del producto. Esto contiene hongo tremella, es como la competencia del ácido hialurónico y tiene
colágeno vegano incluido en la fórmula. Ahora vamos a pasar a esta crema hidratante, que me encanta esta crema porque siento que es como que si te aplicara un shock de agua con muchos nutrientes en la piel y te deja súper hidratado. O sea, la piel me la deja súper hidratada. Parece que no sé, que me hubiese inyectado kilos de agua así. Se siente súper fresca la piel y súper hidratada. Me encanta cómo me deja la piel, de verdad que está súper cool. Y la textura es así como tipo agua. Me encanta que deja la piel súper hidratada y que es vegana, no tiene sulfatos. Dice aquí en la descripción del producto que hidrata durante 24 horas. Tiene extracto de plantas marinas y tiene complejo de equilibrio de electrolitos. Esto es lo que le digo, que siento que parece que me inyectara como que vitaminas en el rostro cuando aplico este producto, porque me la deja súper hidratada y no es para nada pesada. Y un dato a considerar es que la marca dice que lo metamos en la nevera. Yo todavía no lo he aplicado de esa manera, pero lo voy a hacer. Y si quieren saber cómo me va, síganme en mi Instagram, que por ahí les voy a estar comentando cómo me va con la crema metiéndola en la nevera para que quede como frita. Y siento que puede ser que me guste más con la nevera, o sea, metiendo el producto en la nevera, porque siento que puede activar más como que ese factor de que el agua esté así frita, y siento que el frío ayuda muchísimo a la piel en ciertos aspectos. Y ahora, casi para finalizar, vamos a pasar a nuestra crema con protector solar de Mary Kay, que me encanta, que es la Time Wise, pero edición piel seca a sensible, porque esta me encanta. Yo he usado las dos, pero la otra, como es para piel seca, no me va a funcionar a mí porque no trae los ingredientes que yo necesito para mi piel. En cambio, la que es para piel seca me encanta. O sea, esto es una cosa que te hidrata la piel demasiado y te dura todo el día hasta la noche, que te vuelves a lavar el rostro, porque de verdad deja la piel súper hidratada, te la deja como con cierta luminosidad, no grasosa, pero te la deja como con cierto brillo en la piel, que a mí en lo personal me encanta. Y trae protector solar del 30, que me parece que está súper cool y no se siente para nada pesado, ni se ve la piel blanca. Al principio se ve como que si fuera súper blanca, pero ya cuando la vas activando en el rostro ya queda totalmente transparente y no hace flashback. Y ya como penúltimo producto vamos a utilizar este gloss slash lip oil de la marca Sofía Marbella, que me encanta. O sea, siento que esto ha sido una de las cosas favoritas mías de todos los productos que me han llegado de BoxyCharm. Siento que este gloss slash lip oil es una de las cosas que más me han encantado. No he dejado de usarla, la utilizo todos los días. Incluso mi mamá también lo utiliza porque hidrata súper bien los labios. Lo único es que te deja como la sensación como que muy, como que si hubieses comido pollo frito, pero, o sea, se ve como súper brillante, pero no es para nada pegostoso. Hidrata súper bien los labios y hace que se vean así jugositos, rojitos, y me encantan. Se ve súper saludable. El olor que tiene este producto me encanta, o sea, me encanta el olor. Yo que soy picky con los olores, como no lo puedo percibir muy bien cuando me lo aplico, pero cuando lo hueles, siento que huele espectacular este producto y me encanta, y necesitas como que muy poquito para hidratar súper bien los labios. Y ya para integrar muy bien todos estos productos, voy a volver a utilizar el fijador slash tónico de la marca Toy Factory, que es mi favorito. Este también es uno de mis productos favoritos desde que me llegó. Creo que este me llegó en la primera caja de BoxyCharm. Este producto a mí me encanta porque me sella todos los productos de una manera tan espectacular y hace que me dure todo el día, y con cierta hidratación me deja la piel. Y otro datico que no les he dicho, es muy importante que cada vez que ustedes se apliquen un producto lo dejen actuar mínimo 60 segundos para aplicar el siguiente, pero de todas maneras revisen las indicaciones de cada producto para que sepan cuánto tiempo lo tienen que dejar actuar para aplicar el siguiente producto en su rutina de skincare. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este videito, que te suscribas, que le des like, que lo compartas con algún amigo que todavía no se cuida la piel y que necesita este video en su vida. Si eres de piel seca, coméntame tu experiencia utilizando skincare. Coméntame si has utilizado alguno de estos productos o cuáles son tus productos favoritos para piel seca. Recuerda que yo soy Marpoc Makeup y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Ay, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, que aparezco como Marpoc Makeup, y que me dejes también en los comentarios si quieres ver mi rutina de noche, porque hay otros productos muy buenos que utilizo para la noche. Así que bye.